Le he estado ocultando a mi marido que sigo viendo a Hugo, su antiguo socio y el hombre que casi nos arruina, y ahora mismo tengo que fingir que soy la esposa perfecta mientras noto el sobre con mis fotos más oscuras quemándome dentro del bolso. Soy Elena, la mujer que sale en las revistas como ejemplo de elegancia, pero mi vida es un puto decorado. Mi marido es el empresario que cree que lo controla todo, y Hugo es el tipo que acaba de volver para recordarme que mi libertad tiene un precio sucio. Los tres estamos unidos por una deuda de lealtad que yo acabo de reventar en 1000 pedazos. He llegado a la librería del callejón a las 10, con el corazón martilleando contra las costillas. El sitio huele a papel viejo y a rancio, un contraste asqueroso con mi conjunto de seda y mi perfume caro. Hugo me esperaba entre las sombras, con esa mirada que mezcla rabia y algo mucho más peligroso. No ha dicho nada, solo se ha acercado despacio, invadiendo mi espacio. Me ha pasado un sobre amarillo por encima de la mesa astillada. En cuanto sus dedos han rozado los míos, se me ha parado el pulso en seco y un calambre eléctrico me ha subido por el brazo, dejándome la mano derecha paralizada y temblando. 2 días después de lo de la librería, mi marido organizó una cena benéfica en casa. Un asco de evento lleno de gente que se odia mientras sonríe para la foto. Intenté por todos los medios borrar el nombre de Hugo de la lista de invitados, pero mi marido insistió. Decía que había que mantener a los enemigos cerca para verles las manos. Lo que no sabía es que Hugo ya me tenía las manos puestas encima, metafóricamente. Me pasé toda la noche pegada a la barra de la cocina, bebiendo vino blanco como si fuera agua, evitando cruzarme con esa mirada de lobo que me buscaba entre la multitud. Pero entonces ocurrió lo que más temía. Mi marido me llamó para que me acercara al grupo de los inversores principales. Ahí estaba él. Hugo no llevaba el traje caro de los demás. Iba con una chaqueta oscura un poco gastada que le daba un aire de peligro que destacaba entre tanto smoking impecable y perfumes de 1000 euros. Me puse al lado de mi marido y noté cómo su mano se posaba en mi cintura, apretando un poco más de lo normal, reclamando su propiedad frente a todos. Hugo ni siquiera me miró a los ojos al principio. Se quedó observando el collar de diamantes que llevaba puesto, ese que me compró mi marido el mes pasado para tapar otra de sus ausencias. De repente, Hugo sacó un encendedor del bolsillo de su pantalón. Era un cipo de plata viejo, rayado por el uso, el mismo que compramos juntos en un mercadillo de pueblo cuando nos escapamos a la sierra hace años, cuando todavía creíamos que podíamos escapar de todo. Empezó a jugar con él, haciéndolo girar entre sus dedos con una agilidad mecánica que me revolvió el estómago. Nadie más se dio cuenta del significado, pero yo veía el brillo del metal y escuchaba el clic seco cada vez que lo abría y cerraba. Era un mensaje directo al cuello, un recordatorio de que él tiene los recuerdos y yo solo tengo las facturas. El ruido del mechero se me metía en el cerebro como un taladro rítmico. Intenté concentrarme en la conversación sobre tipos de interés y fondos de inversión, pero solo podía mirar esos dedos moviéndose. Dejé de escuchar a mi marido. Su voz se volvió un ruido blanco de fondo. En un movimiento involuntario, me llevé la mano libre al cuello y empecé a rascarme la piel, justo encima de la clavícula, de forma compulsiva hasta que noté que me escocía de verdad. Lo hacía siempre que estaba al límite. Un tic nervioso que Hugo conocía perfectamente. Él se dio cuenta al instante, esbozó una media sonrisa casi imperceptible, una mueca de victoria, y guardó el mechero de golpe en el bolsillo. Me quedé sin aire, con el corazón golpeando las costillas. Tuve que dar un paso atrás y casi tiro la bandeja de copas de un camarero que pasaba por allí. Salí disparada hacia la terraza trasera, fingiendo que necesitaba un poco de aire fresco para no desmayarme, pero en realidad solo quería huir de ese clic metálico que me estaba volviendo loca. No pasaron ni 2 minutos cuando escuché la puerta de cristal deslizándose suavemente detrás de mí. No tuve que girarme para saber que era él. Su presencia me erizaba el vello de los brazos antes siquiera de escuchar sus pasos. El olor de su tabaco barato y el aire frío de la noche se mezclaron con el aroma empalagoso de los jazmines del jardín. Se apoyó en la barandilla de piedra a apenas 1 metro de distancia, mirando hacia la piscina iluminada con ese azul eléctrico tan artificial. ¿Sigues rascándote cuando mientes o cuando estás aterrada, Elena?, soltó sin anestesia, con esa voz que es como un susurro de lija.
Le dije que se marchara de inmediato, que mi marido saldría a buscarme en cualquier momento, pero él soltó una carcajada amarga que me hizo sentir pequeña. Tu marido está demasiado ocupado explicando a esos buitres cómo va a comprar otra empresa de logística que no necesita para alimentar su ego. Ni siquiera sabe que odias estos diamantes porque te pesan como grilletes de lujo, añadió mientras se acercaba un poco más. Me quedé helada porque tenía razón. Mi marido cree que me vuelven loca las joyas caras, pero Hugo recordaba las noches en vela en aquella cabaña donde yo le confesaba que quería mandarlo todo a la mierda. Él sabía que mi verdadero sueño era ser fotógrafa, que me pasaba las horas capturando la luz del amanecer sobre los pinos antes de que la vida me obligara a ser la esposa perfecta de un tiburón de las finanzas. Me habló de una exposición de fotografía analógica que había visto en el centro y de cómo una de las imágenes, una de un bosque neblinoso, le recordó exactamente a una que yo hice aquel verano secreto. Fue un momento de debilidad absoluta y asquerosa. Por un segundo olvidé el sobre amarillo que me había entregado en la librería y las amenazas implícitas. Bajé la guardia por completo y le pregunté, casi en un susurro, si de verdad todavía conservaba aquellos negativos que yo creía perdidos. Él asintió despacio y se acercó tanto que pude notar el calor de su cuerpo. El móvil me vibró en el bolso, un mensaje de mi marido preguntando dónde demonios me había metido, pero no tuve fuerzas ni para mirar la pantalla. Me quedé allí, bloqueada, escuchando a Hugo hablar de una pasión que yo ya daba por muerta y enterrada bajo capas de deberes sociales y cenas aburridas. Sentí una soledad tan bestia que me dolía físicamente el centro del pecho. Es que, por favor, tenéis que entenderlo. Imaginaos estar casada con el hombre más poderoso y sentir que la única persona que te ve de verdad, que conoce tu alma, es precisamente el hombre que puede arruinarte la vida con un solo movimiento. Me reí de un comentario que hizo y fue una risa tan auténtica que me asustó. Necesito que me digáis qué haríais vosotros, porque me siento como una traidora por sentir este alivio justo ahora. Seguid conmigo, porque lo que pasó después de esa risa, cuando vi la sombra de mi marido acercándose al cristal de la puerta, lo cambió todo para siempre. Mi marido se ha metido corriendo en el salón porque el maître le ha susurrado al oído que se han quedado sin el vino reserva para la mesa presidencial y ha entrado en pánico. Me he quedado sola con Hugo en el rincón más oscuro de la terraza. El aire de la noche corta la cara, pero noto que me arden las mejillas por la humillación de la escena anterior. Hugo ha dejado su copa vacía sobre el borde de la barandilla de piedra y ha mirado hacia el jardín sumido en sombras. Tu marido sigue teniendo ese tic nervioso en el ojo izquierdo cuando algo se sale 1 milímetro de su control, ¿verdad?, ha dicho sin girarse para mirarme. Le he contestado que es normal, que hay mucho dinero en juego esta noche y que la imagen lo es todo, mientras me ponía a rebuscar en el bolso un pañuelo de seda que no necesitaba para nada. Él se ha reído por lo bajo, una risa seca y metálica que me ha puesto los pelos de punta. Me ha preguntado si a mí también me han puesto un precio de salida en ese contrato invisible que firmamos todos hace años. He intentado decirle que soy inmensamente feliz, que no me falta de nada en esta casa, pero se me ha escapado un suspiro pesado y he tenido que apretar los labios con fuerza para que no empezaran a temblarme delante de él. Ya no llevas la cámara a ninguna parte, ha soltado él de golpe, dándose la vuelta para clavarme esa mirada de lobo. He dado un paso atrás por puro instinto, chocando contra una silla de forja pesada que ha hecho un ruido espantoso contra el suelo de mármol. Le he dicho que ya no tengo tiempo para esas tonterías de cría, que ahora tengo otras obligaciones sociales mucho más importantes que hacer fotos a los árboles. Él ha negado con la cabeza muy despacio, con esa expresión de quien está viendo una pared agrietarse por dentro. Se ha acercado un poco más, lo justo para que pudiera notar el calor de su cuerpo invadiendo mi espacio vital. He bloqueado y desbloqueado la pantalla del móvil 3 veces seguidas sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Tu marido te mira y ve un trofeo que brilla para sus socios, pero yo sé que todas las noches te quitas ese collar de diamantes con asco. He pasado 3 horas frente al jarrón de cristal de la entrada, con unas tijeras de podar en la mano derecha y la mirada perdida
perdida en el vacío. He cortado el primer lirio blanco a la medida justa, pero luego he vuelto a cortar el mismo tallo, y otra vez, y otra más, hasta que la flor se ha quedado reducida a un muñón verde inútil que ha caído al suelo. He repetido lo mismo con toda la docena de flores carísimas que trajeron esta mañana. Ahora tengo un montón de cabezas blancas esparcidas por el mármol, y mis dedos están pegajosos por una savia espesa que huele a tallo roto y a humedad de cementerio. No puedo parar de mirar el móvil sobre la encimera de la cocina. He desbloqueado la pantalla 40 veces en la última media hora. Lo sé porque el reflejo del cristal me devuelve una cara que no reconozco. Escribo un mensaje para Hugo que dice: por favor, para, lo borro. Escribo: no me busques más. Lo borro. Escribo: lo de la terraza fue un error. Noto que la yema del pulgar me arde de tanto frotar la pantalla y he acabado pulsando el botón de inicio con tanta fuerza que casi rompo el cristal. He intentado servirme un vaso de agua y he dejado el grifo abierto mientras me quedaba hipnotizada mirando una mancha de café seca en el azulejo. El agua ha empezado a desbordarse del vaso, ha corrido por la encimera y ha empapado mis zapatos de ante de 800 euros, pero me he quedado quieta viendo cómo el charco avanzaba hacia la alfombra persa del salón. Mi mano izquierda no deja de rascar la zona justo encima de la clavícula, de forma rítmica y violenta, hasta que he sentido el calor punzante de la sangre asomando por la piel irritada. He cogido una bayeta para limpiar el desastre del agua, pero en lugar de eso, me he puesto a doblarla en rectángulos perfectos, una y otra vez, hasta que mis nudillos se han vuelto blancos y el trapo ha quedado rígido. El silencio de la casa me zumba en los oídos como un enjambre de avispas. He intentado recordar qué tenía que hacer hoy, si tenía una cita en el salón de belleza o una cena con los socios de mi marido, pero mi cerebro se ha quedado en blanco, como un televisor sin señal. Solo puedo ver los dedos de Hugo moviendo ese mechero de plata y notar el peso del sobre amarillo en el fondo de mi bolso, aunque sé perfectamente que lo he escondido bajo el doble fondo del armario de los abrigos. He vuelto a coger las tijeras y he empezado a triturar los pétalos de los lirios que ya estaban en el suelo, convirtiéndolos en una pasta blanca y húmeda que se me queda metida debajo de las uñas. No me he dado cuenta de que el perro estaba ladrando en la puerta hasta que el ruido se ha vuelto insoportable, pero no me he movido para abrirle. Me he quedado sentada en el suelo, rodeada de restos de flores y agua, pasando la punta de las tijeras por la palma de mi mano, sin llegar a apretar, solo sintiendo el frío del metal contra la piel. He intentado decir una palabra en voz alta, cualquier cosa, mi propio nombre, pero la garganta se me ha cerrado por completo y solo ha salido un aire seco que me ha hecho toser hasta que me han saltado las lágrimas. Entonces he oído el motor del coche de mi marido entrando en el garaje y se me ha helado la nuca de golpe. Me he limpiado las manos con el trapo sucio de savia y me he quedado de pie en medio de la cocina, rígida como una columna de mármol, intentando controlar el temblor de mis rodillas. Él ha entrado silbando esa melodía de jazz suave que siempre pone cuando ha cerrado un trato importante en la ciudad. Se ha acercado a mí por la espalda sin decir nada y ha rodeado mi cintura con sus brazos, apoyando la barbilla en mi hombro izquierdo con una ternura que me ha hecho querer desaparecer bajo el suelo. He cerrado los ojos tan fuerte que he visto chispas de colores en la oscuridad, luchando para que no notara que mi columna vertebral era un cable de alta tensión a punto de romperse. Ha sacado algo de detrás de su espalda y lo ha puesto con cuidado sobre la encimera, justo al lado de los restos de los lirios destrozados que no me ha dado tiempo a esconder. Era mi antigua cámara Leica, la de carrete, la que él siempre decía que era un trasto viejo que solo servía para ensuciarme las manos con líquidos de revelado y perder el tiempo. Me ha dicho al oído que anoche, al verme hablar con Hugo de fotografía en la terraza, se dio cuenta de que me había quitado algo que me hacía brillar y que quería que volviera a usarla, que me veía triste últimamente. Me ha dado un beso lento y profundo justo detrás de la oreja, en ese punto exacto donde la piel es más fina y donde siempre me decía que olía a libertad.
He notado una arcada violenta y ácida subiéndome por el pecho y he tenido que apretar los dientes con un esfuerzo sobrehumano para no vomitar encima de sus zapatos de piel de becerro. Me he quedado mirando la cámara negra, el cuero gastado por mis propias manos hace años, y el objetivo que tantas veces enfocó la cara de Hugo durante aquel verano secreto en la sierra. He sentido que el aire de la cocina se volvía de plomo, imposible de respirar. Mi marido ha bajado la mano para acariciar mi cuello y ha rozado con la yema del dedo la herida que me acababa de hacer con las uñas en la clavícula. Me ha preguntado con voz preocupada qué era eso, si me había hecho daño con algo del jardín, y yo me he limitado a encogerme de hombros de forma mecánica mientras mis cuerdas vocales seguían bloqueadas. He cogido la cámara con las dos manos, apretándola contra mi esternón como si fuera un escudo para que no pudiera oír los latidos desbocados de mi corazón. He forzado una sonrisa que me ha tirado de los músculos de la cara hasta hacerme daño en las sienes y he asentido con la cabeza, fingiendo una gratitud que me estaba quemando por dentro. No he dicho ni una palabra sobre el sobre amarillo, ni sobre el clic del mechero de Hugo, ni sobre el hecho de que esa cámara es el mapa detallado de todas mis mentiras. He caminado hacia el despacho arrastrando los pies. He abierto el cajón de los documentos antiguos y he guardado la Leica allí, al fondo, donde no pueda verla. He decidido en ese mismo instante que este silencio es mi nueva piel y que voy a llevarlo puesto hasta que me ahogue, porque el peso de su bondad es mucho más destructivo que cualquier amenaza. He pasado toda la mañana encerrada en el vestidor, fingiendo que organizaba los bolsos de temporada, mientras acariciaba el cuerpo de la Leica que mi marido me dejó en la cocina. El olor a cuero viejo y metal me ha traído de golpe el recuerdo de Hugo susurrándome hace años en aquella cabaña de la sierra que yo era la única capaz de ver la belleza en lo que está roto y que la luz de tungsteno era la única que no mentía sobre mi piel. A la hora del almuerzo, mi marido estaba revisando unos contratos de logística sobre la mesa de caoba y se quejaba de que la iluminación del comedor era demasiado amarillenta para leer la letra pequeña de las cláusulas. Sin pensar, con una seguridad que no me pertenece, le he soltado que lo que necesitaba era compensar la temperatura de color, porque el tungsteno falsea los contrastes y mata las texturas de los documentos originales. Se ha quedado con el tenedor de plata a medio camino de la boca, mirándome con una mezcla de sorpresa y una sospecha fría que me ha revuelto las tripas de forma violenta. Elena, tú siempre has dicho que el tungsteno era una marca de lámparas de diseño alemán para el jardín. ¿De dónde has sacado de repente esa terminología técnica de laboratorio? Me ha preguntado arqueando la ceja izquierda, mientras su tic nervioso en el ojo aparecía de nuevo. He sentido un pinchazo de hielo en la nuca y he apretado la servilleta de lino debajo de la mesa hasta que mis nudillos han crujido y he notado el borde de la uña clavándose en mi propia palma. Le he respondido de inmediato, con una sonrisa ensayada que me ha tensado los músculos de las mandíbulas hasta hacerme daño, que lo había leído esta misma mañana en el último número de la revista Art and Focus que dejaron en la mesa de la sala de espera del club mientras aguardaba mi clase de pilates. Le he dado hasta el nombre del supuesto articulista, un tal Hans Weber, un nombre que me he inventado sobre la marcha, pero que suena lo suficientemente real y aburrido como para que no se moleste en comprobarlo nunca. Él ha asentido despacio, ha vuelto a su filete y me ha dicho que le alegra ver que por fin me intereso por algo que no sea solo el color de las cortinas de seda. Me he tragado un trozo de carne que me ha sabido a ceniza y he tenido que beber 3 sorbos de agua seguidos para que el nudo de la garganta no me asfixiara allí mismo delante de él. He sentido el sudor empezando a perlarme el labio superior y he tenido que limpiarme con la servilleta fingiendo un estornudo para que no viera cómo me temblaba el pulso al dejar la copa sobre el mantel. A las 5 de la tarde, mientras estaba en el invernadero quitando las hojas secas de los bonsáis para calmar mi ansiedad, el móvil me ha vibrado en el bolsillo del delantal con un ritmo que ya reconozco como una sentencia de muerte. Es un mensaje de Hugo con una sola palabra que ha hecho que se me nuble la vista: negativos.
He sentido una debilidad en las rodillas tan fuerte que me he tenido que apoyar en la mesa de trasplante de hierro, tirando sin querer un saco de sustrato que ha manchado mis pantalones de lino blanco de 1.000 euros. Necesitaba hablar con él, necesitaba que alguien me recordara que no soy solo este maniquí de lujo que sonríe en las cenas benéficas. Necesitaba ser vista de nuevo como la fotógrafa que oculté bajo capas de joyas. He marcado su número escondida detrás de las hojas gigantes de las palmas reales, con el corazón golpeándome el esternón como un animal que quiere romper las costillas para escapar. En cuanto me ha contestado, he notado un alivio asqueroso y adictivo al escuchar su voz de lija diciéndome que tiene los carretes de aquel verano secreto listos para revelar en su propio cuarto oscuro. Estaba tan absorta, escuchándole hablar de la luz de la sierra y de cómo mi mirada era lo único real en aquel bosque neblinoso, que no he oído los pasos de Rosa, la asistenta que lleva 20 años en la casa, acercándose por el pasillo de cristal del invernadero. Ella ha aparecido de golpe con una bandeja de té de plata, justo cuando yo decía en voz alta y con un tono de súplica que me ha dado asco: dime que todavía guardas la foto del amanecer en el lago, la que hicimos antes de que todo se rompiera. Me he quedado petrificada, con la respiración cortada en seco y el aire quemándome los pulmones como si hubiera tragado cristales rotos. Han sido 3 segundos de terror absoluto en los que he sentido cómo el sudor frío me bajaba por la columna vertebral milímetro a milímetro, empapando la seda de mi blusa. He bajado el brazo de golpe en una décima de segundo, escondiendo el móvil contra mi muslo mientras notaba el calor del aparato quemándome la palma de la mano. Mis ojos se han dilatado tanto que me dolían las cuencas y he sentido un pitido agudo y ensordecedor en el oído derecho que me ha dejado desorientada. Rosa se ha quedado quieta a menos de 2 metros, mirándome con sus ojos cansados y una expresión indescifrable, y ha preguntado con una calma aterradora si quería que dejara el té en la mesa o si prefería que lo llevara directamente al salón para cuando llegara el señor. He forzado una voz que me ha salido quebrada y extraña para decirle que lo dejara allí mismo, que estaba hablando con la floristería sobre un pedido especial de lirios para el lago del jardín botánico de la ciudad. Ella ha dejado la bandeja con un tintineo metálico que me ha sonado a campanas de funeral y se ha retirado sin decir nada más, pero he visto cómo su mirada se detenía un segundo de más en el sustrato derramado y en mis dedos manchados de tierra que no paraban de agitarse. En cuanto ha desaparecido por la puerta de cristal, me he dejado caer en el suelo de piedra, abrazada a mis propias piernas para contener el temblor, notando que la certeza de mi ruina me ha bajado por el esófago como un trago de ácido puro que ya no puedo escupir.